Pues amigos de Atando Libros, tenemos otra entrevista inesperada con Natalia sobre Villa Perea, a la cual le doy la bienvenida a Atando Libros y gracias por charlar con nosotros. Un gusto, encantada. Y bueno, hay varios libros que tú tienes bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, Repúblicas Sudamericanas en Construcción, que es este título, y también La Guerra de Ayacucho. Veo que tienes este interés por la independencia de toda la parte de Centroamérica, Sudamérica. Creo que el destino o el origen de Latinoamérica como países independientes nos sigue marcando hasta el día de hoy. Somos, y le decía yo a Nona Fernández en una entrevista, que me parece que Latinoamérica es ese país de flores, pero de muertos, pero también de esperanza, y a través de mucho dolor. ¿Por qué te gusta centrarte en esta época de la historia? Pues me interesa muchísimo tratar de entender por qué somos los países que somos. Y también en estos libros vemos que pudimos haber sido diferentes, que somos un resultado de procesos históricos muy largos, no solamente de la colonización española, la llegada de los españoles, sino todo lo que venía antes, las culturas prehispánicas también. Pero el momento de la independencia es como nuestro certificado de nacimiento, como en las repúblicas que somos actualmente. Y entonces me parece que para poder entender la problemática que tenemos ahora de cómo somos, cuáles son los problemas que seguimos enfrentando, problemas de desigualdad, problemas de falta de recursos, problemas que son profundos, incluso para entendernos a todos los que somos miembros de estas repúblicas, tenemos necesariamente que volver a esos momentos fundacionales. Y es por eso que me interesó en este periodo. Sí, en el primero de la guerra de Ayacucho, yo te tengo que ser honesta, es un episodio de la historia que es poco conocido, pero que habla de este sentimiento y de amor a la patria, a esta nación que está por forjarse, donde Santander y otros militares obviamente pues cruzan estos picos helados sin nada más que el amor a su patria, el amor por ser libres, pero también esta fuerza que nace desde la vista de un líder que los convoca pese al frío que están sufriendo y de las bajas a seguir luchando. Creo que es un episodio decisivo en la creación de una nación y que nos habla de cómo todos estos líderes como Santander, como Simón Bolívar y en México, bueno, Hidalgo y demás, creían en un proyecto de nación. ¿Qué pensarían? Ahí quisiera yo preguntarte, estos líderes, estos libertarios, de la situación en la que estamos actualmente en Latinoamérica a nivel general. ¿Valió la pena? Bueno, Bolívar al momento de su muerte dice muy decepcionado que ha sido como arar en el mar, que ha sido todo en vano. Pero yo creo que hay dos cosas muy interesantes para rescatar, principalmente en lo que es la ideología de Bolívar, que es tratar de crear una gran nación sudamericana. Él quiere crear una federación en los Andes, que Colombia, que es este país que luego se va a dividir en otros pequeños países, se mantenga unido y se una también con Perú y con Bolivia, y que toda esta cuestión común que tenemos se forje en una unidad. Y si bien eso no se logra, por motivos diferentes que tienen que ver con la geografía tan extensa, la economía que es muy frágil en ese momento, las dificultades de las comunicaciones y el transporte que hacen imposible la idea de una nación federal que él quisiera imaginar como a la contraparte de los Estados Unidos, eso no se logra. Pero a pesar de ello, nuestros diferentes países compartimos culturalmente, compartimos históricamente muchas cosas que es importante recordar ahora. Estos libros lo que nos muestran es un poco estos motivos que llevan a la creación de diferentes naciones en estos momentos, pues son bastante prácticos a veces y Uh-huh. tienen que ver con realidades muy, muy específicas, pero también nos muestran a los soñadores, a estos hombres y mujeres que se enfrentaron a los elementos, que atravesaron los Andes, que subieron y bajaron al lomo de bestia, a pie, cargando sus pertrechos y viendo estas campañas. Yo he pasado mucho tiempo tratando de entender a estas personas y qué fue lo que los motivó, qué fue lo que los llevó a algunos de ellos a defender al rey de España hasta las últimas consecuencias, porque esta campaña final enfrentó a unos 9.000 hombres que defendían al rey de España contra unos 7.000 hombres venidos de todas partes de las Américas para esta gran campaña final de liberación. Pero de esos 9.000 hombres,
tan solo unos 500 volvieron a España. Eso quiere decir que quienes defendían al rey eran también americanos. Entonces, estas son unas guerras que enfrentan a hermanos, a familiares, a personas de las mismas regiones. La misma familia, a veces, de la ¿no? misma familia. Antes de la batalla hay un encuentro entre hermanos que van a luchar en diferentes bandos, incluso. Entonces, ahí hay una riqueza muy, muy interesante, porque lo que estamos viendo es ese momento de cambio, de debemos seguir siendo parte de una gran monarquía hispánica, o tenemos nosotros ahora la posibilidad de crear nuevas naciones. Y estos hombres apuestan por esta creación de nuevas naciones. Y vamos a ver también en las biografías particulares que a veces las personas están en una situación en que no les toca necesariamente decidir, sino son capturados o están en momentos de mucha escasez y deciden cambiarse de bando. Hay eso también. Y también te permite ver las maneras distintas que tienen de abordar este proyecto de nación. O sea, Colombia, por ejemplo, ¿no? Primero pasaron a una dictadura plenipotenciaria, ¿no? Y después, bueno, se da como el paso a una república, cosa que nosotros quisimos hacer y nos salió muy mal con Iturbide, ¿no? Y luego con Maximiliano. Creo que ahí también se notan, ¿no? Los orígenes y también las dolencias de como naciones que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, porque además en este momento se están inventando las instituciones, se están inventando las posibilidades. Las únicas repúblicas que existen en este momento son los Estados Unidos y Haití. Y entonces los diferentes líderes están pensando, ¿cómo queremos ser? ¿Queremos ser como los Estados Unidos, donde hay todavía estados con esclavos, o queremos ser como Haití, donde hay una revolución de esclavos? Y entonces ahí hay muchos temores también en cómo organizarse. Y se va a apelar a la idea clásica. Entonces, los dictadores como Bolívar, porque él es dictador tanto en Colombia como en Perú, es visto como el salvador de la nación. Bolívar tiene un proyecto que es una constitución vitalicia, donde él va a ser presidente de por vida, pero no quiere que sea hereditaria. Está tratando de inventar algo nuevo, algo diferente, algo que no existe, y no lo logra al final, y se deciden todas estas naciones por la república. San Martín, que viene del Río de la Plata, intenta en el Perú crear una monarquía bastante similar a lo que intenta en México Iturbide, y en ese mismo instante la gente en Perú le dijo no, pues no va a haber república, perdón, va a haber república, no va a haber monarquía, y entonces va a ser muy claro que la opción monárquica tiene que ser con el rey de España, y la otra opción tiene que ser la república. Y por eso nos enfocamos en este libro de Repúblicas Sudamericanas en Construcción, en esta idea justamente de la república. ¿Y por qué la república será importante? ¿Cómo cambia la noción de la soberanía? ¿Quién tiene derecho a gobernar? ¿Es el rey porque es rey? ¿O es el pueblo? Es el pueblo, es la gente. Entonces es la idea de la representación, es un cambio de mentalidad muy, muy grande. En ese libro también tenemos la participación de los sectores subalternos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, que participan en estas campañas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que se les promete? En el caso de los afrodescendientes, a los esclavizados se les promete libertad. No se cumple siempre con eso, pero se les promete. En el caso de México, la abolición de la esclavitud es mucho anterior que en Sudamérica, que no va a ser hasta la década de 1850. Sí, por todos los intereses que tenían, ¿no? Para los que tenían todavía ahí plantíos y demás, ¿no? Es muy interesante. Yo siempre he pensado que los escritores y los artistas siempre ven más allá de lo que está pasando y a veces se adelantan. Creo que este libro va muy a cuento a este discurso que hemos traído en las últimas semanas tan manoseado por el lado de España, de una derecha que dice, no hay que pedir perdón. Y hablaba yo con un autor la semana pasada y me decía algo bien interesante. No, no es pedir perdón, es hacer como el mea culpa y la revisión de la factura y ver en qué fallamos y en qué estamos y qué hicimos mal para no volverlo a repetir, ¿no? Así es el reconocimiento. Es simplemente reconocer lo que se hizo. Y es muy, muy, muy llamativo, ¿no? Que estamos en el mes de octubre, ha habido mucho, que se ha dado mucho que hablar. La presidenta de México ha sido
muy clara en su posición, y yo creo que tiene mucha razón, porque la derecha, no solamente en España, sino en otros países hispanoamericanos, está tomando esta bandera de la civilización. Está diciendo, bueno, hablamos español, somos católicos, entonces éramos antes una bola de desorganizados. O éramos la nada. La nada, sí, o no existíamos, o no había nadie, había un vacío, y eso es absolutamente falso. Tenemos culturas milenarias, tenemos realmente, y la violencia ejercida en el proceso de conquista y colonización es muy grande. Se dice, no, pero fuimos virreinatos. Sí, claro, pero ¿quién decidía en esos virreinatos? ¿Quién decidía quién era el virrey? ¿Quién decidía cuántos impuestos iban a pagar? ¿Quién decidía todas estas cosas? Se decidía desde la metrópolis y había un proceso económico de ventaja a la metrópolis. Entonces, ese es un sistema colonial, tenga el nombre que tenga. Es un sistema donde algunos ganan y otros pierden. Y es ahí donde la independencia también es un momento muy clave para poder entender ese cambio, porque si bien cambia, es una élite en gran medida que es la descendiente de los españoles que va a continuar con muchos de estos de esas injusticias, y va a ser por eso que en el caso de México vamos a tener una guerra de reforma, vamos a tener una revolución, y en los casos sudamericanos va a haber bastante variación. En Sudamérica el tributo indígena, que es el impuesto que pagan los indios por ser indios, en los casos de Perú y Bolivia y Ecuador lo van a seguir pagando hasta la década del 50, 1850. En México se va a abolir mucho más temprano. Pero entonces vamos a ver cómo son procesos que además, a partir de la independencia, cada una de esas repúblicas va a ensayar, va a ser como una prueba y error, y van a haber muchas diferencias. Algunas son repúblicas federales, como el caso de México o la Argentina, pero la Argentina no se logra consolidar como una república federal hasta 1860. Entonces, son procesos largos, complejos y de muchas diferentes aristas, y precisamente ahora que vemos cómo la derecha está utilizando el discurso histórico, es muy importante regresar y revisar cómo fue que se dieron esos procesos realmente. Claro, y en este libro me comentabas, hay una serie de textos que son recabados de diferentes ópticas y países, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Sí, este libro tiene una particularidad que a mí me gusta muchísimo. Lo hicimos con un apoyo de una fundación británica que nos dio dinero para pasarnos 3 años investigando juntos como un equipo. Entonces, los capítulos de este libro son temáticos. Usualmente cuando se hacen libros así, cada uno escribe sobre un país, y no son tanto como sobre todo. Listo. Volvemos a los textos. Bueno, este libro tiene una particularidad que a mí me gusta muchísimo, que es que cada uno de los autores, dos argentinos, un chileno, un colombiano y yo, hemos visto los temas en todos los países. Y entonces hemos podido investigar y realmente meternos en un proceso de análisis comparativo, donde vemos cada una de estas experiencias. Nos enfocamos en Sudamérica principalmente, todo lo que va desde Venezuela hasta la Argentina, dejando también de lado Brasil, porque es una experiencia imperial muy particular y diferente. Sí. Claro. Y este libro, ¿cuándo lo vas a presentar en la FIL? Bueno, este libro ya salió hace un tiempo. Lo que voy a presentar en la FIL va a ser el de Ayacucho, que es el día jueves a las 3 de la tarde. Vamos a estar con Fermín Goñi hablando sobre Ayacucho y sobre el proceso. Y ese libro tiene una particularidad que a mí me gusta muchísimo, que son 4 capítulos sobre diferentes regiones dentro del Perú, 4 capítulos de diferentes países, incluidos México, Argentina, Colombia y Estados Unidos, y entonces ahí también se puede ver todo lo que sucede en la batalla y campaña final desde diferentes perspectivas. También presento el miércoles otro libro, que es un libro de ensayos mío, de todo lo que es independencia peruana, a las 3:45. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Natalia Sobrevilla Perea, con estos dos libros súper interesantes y sobre todo esta visión que tienes de revisar el pasado, porque al final es la consecuencia de lo que estamos viviendo ahora tristemente, ¿no? Así es, y además para conocer el presente necesitamos conocer el pasado, para poder cambiar el futuro necesitamos entender de dónde venimos. Claro, y pues muchísimas gracias, espero que te vaya súper bien en la presentación y bueno, van a ver esta entrevista en su totalidad en nuestro canal de YouTube y fragmentos en nuestras redes sociales. Nuevamente, gracias al Fondo de Cultura Económica por prestarnos a estos autores, poder charlar con ellos y hablar de estos temas tan interesantes. Recuerden que le pueden dar like, comenta y comparte y viaja atando libros. Muchísimas gracias. Gracias.